Gracias, Jonathan. Gracias a ONG Inclusiva por invitarnos a este espacio y muy buenas tardes o noches a todas y todos. Yo quisiera centrar mi exposición en 5 o 6 temas, palabras, y voy a empezar por una que me llamó la atención en uno de estos muchos webinarios, seminarios online que hemos tenido en los últimos años, en estos años de la pandemia. Hablando de discapacidad, mucha gente hablábamos de diferentes temas de discapacidad y de pronto una persona ciega que participaba dijo como respuesta a una de las preguntas finales: a mí me parece clave la empatía, que se fomente en la sociedad en general la empatía hacia las personas con discapacidad. Y a mí me parece una palabra clave para ambos temas. Para mí la empatía puede conectar estos ambos temas que estamos tocando el día de hoy, que es el tema de alguna manera de la inclusión de personas con discapacidad y el tema ambiental, como un tema clave para gobiernos, para organizaciones, para la sociedad en general. Es evidente que para las personas con discapacidad, por las problemáticas de comunicación, por las barreras, por las diferentes discriminaciones, se genera esta necesidad de empatía y de solidaridad. Y creo que el tema o las problemáticas ambientales tienen también un déficit de empatía, de solidaridad. Y esto empieza porque muchas veces los problemas ambientales están lejos en el espacio, en el tiempo. Estamos oyendo hablar de islas que corren el riesgo de desaparecer, en parte por la acción humana que se ha generado en otros países, en otros lugares desarrollados. Ni siquiera han tenido nada en las causas de algo que les va a desaparecer, si hablamos de algunas islas que corren esos riesgos. Y la empatía, solidaridad que se requiere desde la problemática ambiental tiene que ver con la empatía hacia las generaciones venideras. También es difícil sentir esa empatía, esa solidaridad, porque hasta que no tenemos a alguien o a algo cerca, es difícil vivir esa empatía, concienciarnos y hacer cosas concretas por los demás o por el medio ambiente en este mundo interconectado, interdependiente, con una interdependencia que nos ha recordado esta pandemia de la COVID, ¿no? Esa sería la primera palabra clave para ambas temáticas: empatía o incluso solidaridad. Yo creo que todas y todos conocemos, aparte del sombrío panorama ambiental mundial que ya han presentado alguna de las ponentes anteriores, hemos conocido también algunas victorias ambientales desde las luchas impulsadas por ciertas organizaciones, por ciertos grupos. Sabemos, sin duda, que la unión hace la fuerza. Desde mi experiencia en Centroamérica, en los últimos años, en estos más de 7 años, trabajando como coordinador de inclusión con diferentes proyectos para la inclusión de personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, de la seguridad alimentaria. Me alegra pensar que hay temáticas como la gestión del riesgo, la gestión ambiental, en la que las organizaciones de personas con discapacidad han comenzado a hablar, a plantearse la problemática, a querer participar en los ámbitos de su entorno, y que curiosamente cuando esto ha sucedido también de una u otra manera con mayores o menores avances, las instituciones públicas o algunas organizaciones o instancias también están empezando a decir
estamos dispuestos a escucharlas, a sentarles a la mesa, sobre todo en la medida en que han escuchado cosas interesantes provenientes de estas organizaciones. Yo estoy bastante claro de que estas temáticas como la de gestión de riesgo de desastres o la gestión ambiental, es evidente que no son tan prioritarias como otros temas para las personas con discapacidad, porque quizás no les afecta tan negativamente de forma cotidiana como las problemáticas que viven en el ámbito de la educación, del trabajo, de la salud. Pero yo sí creo que son temas en los que es importante contar con la perspectiva de todos. Muchas veces por razones lógicas, en temas de desastres se ha dicho muchas veces que las personas con discapacidad mueren más por las pocas estadísticas y pocos estudios que tenemos, que son más afectadas por los desastres, las dificultades que tienen de comunicación, de evacuación, de movilización, y por razones también de que cualquiera de estos temas afectan más a las personas con discapacidad porque éstas suelen formar parte de los colectivos más pobres de la sociedad. Por tanto, como otro punto clave, aquí estoy como en mi tercer punto, creo que contar con la experiencia y la perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias es importante. Y yo lo hablaría desde mi propia experiencia de los últimos 7 años en los que he tenido una relación más cercana a las personas con discapacidad y me ha tocado aprender mucho. Aprendizaje en el sentido de que me han contado experiencias que quizás yo no había vivido. Por ejemplo, que le hablen a una persona que me acompaña y no a mí. Bueno, eso a veces me ha pasado en algunos bares o restaurantes donde incluso pagando la mujer, el vuelto me lo han dado a mí, al hombre. Es decir, estos problemas de invisibilización, de discriminación de las mujeres, de las personas con discapacidad. Eso he ido aprendiendo en la vida cotidiana compartida con personas con discapacidad, pero también creo que el aprendizaje para mí y para el resto de personas viene de que las vivencias de las personas con discapacidad aportan soluciones que son válidas para todas las personas. Y aquí tenemos el ejemplo de la accesibilidad, del diseño universal, que puede valer para todo el mundo en algún momento determinado, si me rompo la pierna, pero también si soy una persona adulta mayor, si soy una persona embarazada. Qué bueno contar con una rampa, con un pasamanos, qué bueno contar con infraestructuras que sean accesibles para todos. Entonces, escuchar a las personas con discapacidad para soluciones a problemas que nos afectan a todos. Me ha agradado que me invitaran a un webinario, seminario online, como queramos llamarle, que se titula y habla de justicia, justicia ambiental, inclusiva. Personalmente ha sido un tema que me ha gustado estudiar, diríamos teóricamente, qué es eso de la justicia, cómo se da la justicia, cómo se da ese necesario equilibrio entre los principios de igualdad y libertad. Quizás esto ha generado y puede generar siempre muchos debates, porque una persona pobre se puede quejar de que el estado en el que vive no le da las mínimas oportunidades para educarse, para trabajar, para tener unos ingresos mínimos. El capitalista, el empresario, se puede quejar de que los impuestos son muy altos en su país, de que hay una burocracia excesiva. Y ambas personas pueden decir, esto no me parece justo. Y esa es una expresión que escuchamos viniendo de muchos lados diferentes y de muchas perspectivas ideológicas diferentes, de muchos intereses diferentes. Esto no me parece justo. Quizás para aterrizar este término de la justicia, yo me concentraría en un concepto
que también ha aparecido en una ponencia anterior, que es el de las brechas. Y ahí yo creo que tenemos un menor margen para el desacuerdo, porque a todo el mundo le puede parecer evidente que no sea justo que si hay 99 niños en primaria y 97 niñas en primaria en un país, no parece justo que los niños con discapacidad o las niñas con discapacidad sean solo 50 de 100 las que vayan a la escuela. A nadie le parece justo que en los puestos de liderazgo, de poder, en los ámbitos económicos o políticos, haya solo un 15, un 20% de las mujeres, y todo eso se analiza, qué pasa con ese techo de cristal, porque parece que hay algo que impide a las mujeres llegar hasta ahí. Entonces creo que este concepto de brechas, no solo para los colectivos, el de las mujeres, como el de las personas con discapacidad, otros colectivos excluidos, sino también desde el punto de vista ambiental por regiones, por países, aunque a veces ha querido internacionalmente impulsarse la reducción de esas brechas ambientales, también creo que están siendo difíciles de cubrir, pero pienso que ese tema de las brechas, de contar, por ejemplo, con datos de las personas con discapacidad, quiénes son, dónde están, qué necesitan, pero también qué pueden aportar, nos da un plus desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista del diagnóstico, de lo que está pasando, de la injusticia que está sucediendo en nuestro mundo, en estas brechas entre colectivos o desde el punto de vista ambiental. Y por tanto, la importancia de contar con datos desagregados, quizás por diferentes variables, pero al menos por sexo, edad y discapacidad, nos da elementos para el análisis, para el diagnóstico y también elementos en el futuro, en fechas próximas, para seguir monitoreando y evaluando si después de pasado un tiempo las políticas públicas están siendo efectivas en reducir esas brechas. Y voy a terminar ya para no ser muy extenso. Si empecé hablando de empatía como un concepto clave para estos dos temas de la discapacidad y del medio ambiente, quisiera terminar con una frase típica del mundo de las organizaciones de personas con discapacidad, que es nada de nosotros sin nosotros, también en los temas ambientales, porque nos afectan a todas y todos, y quisiera ilustrarlo con un par de ejemplos y con eso ya terminaría. Uno de estos ejemplos nos lo comentaba la persona responsable de emergencias a nivel mundial de nuestra organización ASB, cuando en el ámbito de un desastre ocurrido en Indonesia, participó en una reunión de un comité local, un comité municipal que estaba buscando cómo dar respuesta a esas inundaciones, a esa emergencia que se había dado en la zona. Y lo que él sintió y lo que él le llamó la atención, no solo personalmente, sino por lo que escuchó de las personas de ese comité, es de la sorpresa, pero de la sorpresa positiva, de contar por primera vez en un comité de ese estilo con una persona sorda que formaba parte del comité. La sorpresa para muchas personas sería porque muchas de ellas nunca habían oído hablar así a una persona dentro de ese comité, de esa estructura municipal, por medio de su intérprete, con señas y evidentemente con la traducción de su intérprete, pero sorpresa positiva por las cosas interesantes que les estaba contando esta persona sorda y que normalmente no ponían ellas y ellos tanta atención de lo que les estaba pasando a la gente también con las diferentes discapacidades
en el contexto de esa emergencia desde otra perspectiva que pocas veces habían escuchado. Y también desde el ámbito de las soluciones, de las propuestas, como he dicho anteriormente, ¿no? Entonces creo que estar abiertos a colaborar con personas con discapacidad y con organizaciones de personas con discapacidad es algo que podemos sentir como algo positivo en la medida en que conocemos de tanto los planteamientos, el análisis de problemas, como de las propuestas interesantes que estas personas y organizaciones nos pueden plantear. Y el último ejemplo de este de nada de nosotros sin nosotros, también aplicado al ámbito ambiental, quizás desde otra perspectiva, lo cuento desde un video, desde un proceso que hemos fomentado en Centroamérica, dando capacidades a organizaciones de personas con discapacidad en los 4 países en relación con el video participativo, video creado por las mismas personas con discapacidad y sus organizaciones. Interesante lo que nos propusieron, tenemos como unos 15 videos, que además vamos a presentar este sábado en un evento también por Facebook, ahí lo divulgaremos, pero interesante lo que propusieron esta organización de sordos, cómo ellos se sintieron durante diríamos, la situación de emergencia, el estado de emergencia que ha existido en El Salvador en las últimas semanas y cómo han vivido las personas sordas eso. De tal manera que incluso ha habido alguna persona que ha sido golpeada, agredida por la policía, solo porque la policía vio que esta persona hacía señas y la policía entiende que las pandillas, las maras, también se comunican por señas, aparte de que tienen también su lenguaje hablado particular, ¿no? Curioso que nadie de la policía supiera eso y que se pueda llegar a golpear o a disparar. Creo que en un estado de emergencia en Chile, ahora que estamos en un evento organizado por ONG Inclusiva, llegaron también a matar a una persona sorda que no entendía y que salió a la calle en un estado de emergencia de este tipo. Entonces, dar la palabra a estas personas, escucharlas, seguro que nos va a aportar a todos mucho en estas problemáticas ambientales que nos afectan sin duda a todas y todos. Gracias.